Cuando Harold Mason abrió la puerta de su cabaña y se encontró con un enorme caballo blanco y dos fos en medio de la ventisca, nunca imaginó que dejar entrar a estas misteriosas criaturas en su hogar desataría un poder que destrozaría su comprensión de la vida, la muerte y las promesas hechas por aquellos que lo amaban. Antes de continuar, no olvides suscribirte al canal, darle me gusta al video y comentar desde qué parte del mundo lo estás viendo. Vamos allá. Harold Mason estaba de pie en la puerta de su cabaña, observando cómo la nieve caía de un cielo plomizo. El invierno había llegado temprano a las montañas este año, con una intensidad que había sorprendido incluso a los más veteranos. Solo en la última semana habían caído casi 1 metro de nieve, y los meteorólogos anunciaban otra tormenta para el anochecer. Harold se ajustó la gastada chaqueta de franela alrededor de su delgado cuerpo. A sus 68 años, cada invierno le parecía más frío que el anterior, cada tormenta más brutal. La pequeña cabaña que había sido su hogar durante más de 4 décadas crujía en señal de protesta, mientras otra ráfaga de viento empujaba contra sus troncos desgastados. Harold la había construido con sus propias manos cuando era joven, lleno de sueños sobre la granja que crearía en este recóndito valle de montaña. La tierra era barata entonces, demasiado remota, demasiado accidentada para la mayoría de la gente, perfecta para un joven obstinado con más determinación que sentido común, como solía decir su difunta esposa Martha. Martha, cuyo dolor por su ausencia aún se sentía fresco, a pesar de que habían pasado 3 inviernos desde que exhaló su último aliento en el dormitorio justo detrás de él. El cáncer se la había llevado rápidamente. Afortunadamente, los médicos habían dicho, un pequeño consuelo para el hombre que se queda atrás con nada más que recuerdos y una granja en decadencia. Harold entrecerró los ojos para mirar la lejana línea de árboles, tratando de distinguir las formas que emergían del borde del bosque. Algo se movía allí, algo grande. Probablemente solo ciervos, pensó, desesperado por encontrar comida en la nieve profunda. Últimamente se habían acercado a la cabaña, atraídos por la pequeña cantidad de heno que había dejado cerca del viejo granero. No podía permitirse alimentar a los animales salvajes, no con sus propios recursos menguando, pero no podía soportar ver a nadie morir de hambre. Pero a medida que las siluetas se acercaban, Harold se dio cuenta de que no eran ciervos. Se le cortó la respiración cuando las criaturas emergieron completamente de la nieve arremolinada. Caballos, una magnífica yegua blanca, alta y poderosa, flanqueada por dos potros pequeños del mismo color inmaculado. Se movían con determinación a través de la nieve que les llegaba hasta las rodillas, dirigiéndose directamente hacia su cabaña. «¡Qué demonios!», murmuró Harold, frotándose los ojos para asegurarse de que no le estaban engañando. Los caballos salvajes no eran desconocidos en estas montañas, descendientes de ganado escapado de ranchos que se había adaptado al duro entorno a lo largo de generaciones, pero normalmente evitaban las zonas habitadas por humanos, especialmente en invierno, cuando se retiraban a los valles protegidos. Sin embargo, allí estaban, acercándose a su puerta principal como si hubieran sido invitados a cenar el domingo. El macho era enorme, fácilmente de 17 palmos de altura, con una melena ondulada que se agitaba al viento como plata hilada. Los potros, gemelos por su aspecto, no podían tener más de unos meses, demasiado jóvenes para sobrevivir al invierno en la montaña sin refugio. A medida que se acercaban, Harold pudo ver que algo iba mal. La alcaldesa cojeaba ligeramente, favoreciendo su pata delantera derecha. Los potros se mantenían cerca de los flancos de su madre, con sus grandes ojos muy abiertos por lo que parecía miedo o agotamiento. Los tres animales estaban delgados, con el pelaje blanco apagado a pesar de su majestuoso aspecto. «Tranquilos», dijo Harold en voz baja mientras los caballos se acercaban a su porche. «Tranquilos». Para su sorpresa, la alcaldesa se detuvo justo delante de la puerta de su cabaña, a menos de 3 metros de distancia. Levantó su orgullosa cabeza y miró directamente a Harold. Sus ojos oscuros reflejaban una inteligencia que le erizó el vello de la nuca. Luego, para su mayor sorpresa, relinchó suavemente y pateó el suelo como si pidiera algo.
Harold había trabajado con caballos en su juventud. La pequeña granja había contado en su día con un modesto establo, con 2 caballos de trabajo que ayudaban a arar los campos y a tirar del carro hasta la ciudad. Pero eso fue hace mucho tiempo, antes de que la artritis en sus articulaciones le impidiera trabajar en la granja. Antes de que la realidad económica de la agricultura a pequeña escala le obligara a vender la mayor parte de sus tierras y animales. Ahora solo le quedaba la cabaña, un pequeño huerto que yacía inactivo bajo la nieve y unas pocas gallinas que apenas producían suficientes huevos para alimentarse. No tengo nada para ti, dijo Harold disculpándose. Apenas tengo suficiente para alimentarme estos días. La alcaldesa volvió a relinchar, esta vez con más insistencia. Uno de los potros, más atrevido que su hermano, dio un paso vacilante hacia el porche y luego tropezó en la nieve profunda. La visión del joven caballo luchando por avanzar tocó algo profundo en el pecho de Harold, un sentimiento que no había experimentado en años. No pueden quedarse aquí fuera, se encontró diciendo. Se avecina una tormenta. Os moriréis de frío, especialmente los pequeños. Como si entendiera sus palabras, la alcaldesa cogió hacia adelante, llegando hasta el borde del porche. Bajó la cabeza y empujó suavemente a uno de los potros hacia la puerta de la cabaña. El mensaje era claro como el agua para Harold. Ayúdanos. ¿Queréis entrar? Preguntó Harold incrédulo. Eso es una locura. Sois caballos. Por el amor de Dios. Vuestro lugar está en un establo, no en una casa. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Harold sabía que no podía rechazarlos. El viejo establo se había derrumbado parcialmente el invierno anterior, por lo que no era seguro para ningún animal más grande que las gallinas. Y con la bajada de las temperaturas y otra tormenta acercándose, dejar a estos animales fuera sería una sentencia de muerte. Martha pensaría que he perdido la cabeza, murmuró Harold, sacudiendo la cabeza. Pero Martha también había sido la única que nunca podía rechazar a un animal necesitado. ¿A cuántas aves heridas y cervatillos abandonados había cuidado hasta que se recuperaran a lo largo de los años? Tú ganas, suspiró, retrocediendo y abriendo la puerta más. Durante un momento no pasó nada. La alcaldesa se quedó completamente quieta, mirando la puerta abierta con lo que parecía ser cautela. Luego, con una elegancia que desmentía su tamaño, subió con cuidado los 3 escalones de madera que llevaban al porche. En el umbral se detuvo de nuevo, como si buscara un permiso definitivo. Vamos, la animó Harold, haciendo un gesto hacia el interior. No es el Ritz, pero está caliente. Con un suave resoplido que envió nubes de vapor al aire gélido, la alcaldesa agachó la cabeza y entró en la cabaña de Harold Mason. Los Foes la siguieron, pegados a los costados de su madre, con sus diminutas pezuñas repiqueteando en el suelo de madera. Harold cerró la puerta detrás de ellos, dejando fuera el viento cortante y la nieve arremolinada. La cabaña, que siempre había parecido demasiado vacía desde la muerte de Martha, se llenó de repente de vida y calidez y del olor terroso de los caballos. Bueno, dijo Harold a sus inesperados invitados, supongo que deberíamos secaros y ver qué pasa con esa pata. Mientras se disponía a coger unas toallas viejas de un baúl junto a la chimenea, Harold no pudo evitar sonreír por primera vez en meses. A Martha le habría encantado esto, pensó. Lo habría llamado un milagro. Harold no sabía lo acertada que habría estado. La cabaña de Harold era modesta, con una sala principal con una chimenea de piedra, una pequeña cocina y 2 puertas que daban a un dormitorio y un cuarto de baño. La repentina presencia de 3 caballos hacía que el espacio pareciera increíblemente pequeño. La espalda de la alcaldesa casi rozaba las vigas del techo y su enorme cuerpo ocupaba el centro de la habitación. Los Foss se acurrucaban cerca de ella, con los ojos nerviosos mirando a su alrededor, desconcertados por el entorno interior desconocido. Nunca pensé que tendría caballos en mi salón, murmuró Harold mientras avivaba el fuego. El calor se irradiaba hacia afuera y los caballos parecían apreciarlo, girándose ligeramente para que el calor llegara a sus flancos mojados por la nieve. Harold se acercó lentamente a la alcaldesa, con las manos a la vista. Vamos a echar un vistazo a esa pata, chica.
El caballo lo miró con esos ojos inquietantemente inteligentes, pero no se apartó cuando él se arrodilló para examinar su pata derecha. Años de trabajo en la granja le habían enseñado a Harold un par de cosas sobre lesiones ecólogas, y sus dedos artríticos palparon suavemente la pata. Parece un esguince, tal vez un pequeño desgarro en el tendón, diagnosticó en voz alta. No hay nada roto, pero no deberías caminar con ella, y menos aún por la nieve profunda. Levantó la vista hacia la alcaldesa. ¿En qué estabas pensando? Traer a tus bebés a través de una ventisca en tu estado. La alcaldesa gimió suavemente y bajó la cabeza para acariciar a uno de los Foss. El mensaje le quedó claro a Harold. No había tenido otra opción. Bueno, ahora estás aquí, suspiró, levantándose con dificultad mientras sus rodillas protestaban. Déjame ver qué puedo encontrar para esa pierna. En el armario del baño, Harold encontró una vieja venda elástica de sus propias lesiones y un tubo de linimento para caballos que de alguna manera había sobrevivido a los años desde que tenía animales de trabajo. Martha había sido meticulosa en no tirar nunca artículos potencialmente útiles, un hábito nacido de haber crecido en tiempos difíciles. Mientras trabajaba en la pierna de la alcaldesa, aplicando el linimento y vendándola con cuidado, Harold se encontró hablando con el caballo con la misma naturalidad con la que habría hablado con un viejo amigo. Me llamo Harold Mason, dijo. He pasado aquí la mayor parte de mi vida. Una vez tuve una granja en condiciones. Nada lujoso, pero era algo. Sus dedos trabajaban metódicamente a pesar de la artritis. Cultivaba heno y algunas verduras. Criaba algunas reses. Tenía dos buenos caballos de trabajo, Samson y Delilah. Pero ninguno tan bueno como tú. La alcaldesa permaneció de pie pacientemente, cambiando de peso de vez en cuando, pero por lo demás dejándole trabajar. Los Foss se habían vuelto más atrevidos y exploraban con cautela el perímetro de la habitación, olfateando los muebles desgastados y las viejas fotografías de la repisa de la chimenea. Cuidado, advirtió Harold cuando uno de los Foss empujó una foto enmarcada de Martha. Es un objeto muy valioso. Terminó de vendar la pierna de la alcaldesa y se apartó para examinar su trabajo. Tendrá que bastar. Al menos debería mantenerla estable. La realidad de su situación comenzaba a calar en él. Tenía 3 caballos en su cabaña con una tormenta de nieve acercándose, y sus provisiones ya eran escasas para un anciano, por no hablar de 3 animales grandes. Debéis de estar hambrientos, dijo, dirigiéndose a la cocina. No tengo comida adecuada, pero veamos qué puedo preparar. En la despensa, Harold encontró medio saco de avena que utilizaba para sus gachas matutinas, algunas manzanas marchitas y unas cuantas zanahorias que habían visto días mejores. Llenó su olla más grande con agua y la puso a calentar en la estufa de leña. Luego le añadió una generosa porción de avena. Supongo que no es lo que están acostumbrados, le dijo al alcalde mientras colocaba la olla en el suelo. Pero es caliente y saciante. El alcalde se acercó con cautela, olisqueó la comida improvisada y luego comenzó a comer con evidente apetito. Harold cortó las manzanas y las zanahorias y ofreció trozos a los potros, que los aceptaron con entusiasmo al ver que su madre comía. Mientras los caballos comían, Harold evaluó su situación. El viento había arreciado fuera y aullaba alrededor de los aleros de la cabaña y sacudía las ventanas. La tormenta había llegado antes de lo previsto. Ahora estaban todos atrapados allí, al menos hasta que pasara lo peor. Supongo que elegiste la puerta correcta, le dijo al alcalde. Las granjas más cercanas están a 24 kilómetros, en el valle, y no son particularmente amables con los animales callejeros. Pensó en Lord Henderson, con su reputación de maltratar a los animales. De todos modos, no habrían llegado allí, no con este tiempo y con esos pequeños. Cuando los caballos terminaron de comer, la alcaldesa se acomodó torpemente en la alfombra trenzada frente a la chimenea, con la pierna lesionada cuidadosamente estirada. Los caballos se acurrucaron inmediatamente contra ella, con los ojos pesados por el cansancio. Harold observaba fascinado cómo los 3 caballos blancos, tan fuera de lugar en su humilde cabaña, parecían sentirse como en casa. La escena despertó algo en su memoria. Martha solía leer esta historia, dijo en voz baja, más para sí mismo que para los caballos, sobre un caballo blanco mágico que aparecía ante los necesitados.
Ahora no recuerdo cómo se llamaba. Al ver cómo la luz del fuego jugaba con sus pelajes blancos, Harold casi podía creer que había algo mágico en esos animales. Su aparición en este día en particular, el aniversario de la muerte de Martha, aunque no lo había mencionado en voz alta, parecía demasiado coincidente. Harold se acomodó en su desgastado sillón, haciendo una mueca de dolor por el familiar dolor en la espalda. En el cálido resplandor del fuego, con la tormenta rugiendo afuera y tres invitados inesperados dormitando cerca, sintió una extraña satisfacción que había estado ausente de su vida durante demasiado tiempo. No sé de dónde venís, les dijo a los caballos dormidos, ni por qué elegisteis mi puerta, pero sois bienvenidos a quedaros hasta que os recuperéis. El alcalde abrió un ojo, mirándolo con esa misma inteligencia inquietante, y luego lo volvió a cerrar en lo que Harold habría jurado que era un gesto de gratitud. A medida que la tarde se convertía en noche, Harold dormitó en su silla, arrullado por el crepitar del fuego y la suave respiración de los caballos. Soñó con Martha, joven y llena de vida, de pie en un campo de flores silvestres con un caballo blanco a su lado. Ella le sonreía. Esa sonrisa cómplice que siempre significaba que ella entendía algo que él aún no había comprendido. «Te han encontrado», dijo Martha en el sueño. Su voz era clara, como si estuviera realmente allí, tal y como yo sabía que harían. Harold se despertó sobresaltado, el sueño se desvaneció, pero dejó una calidez en su pecho que no tenía nada que ver con el fuego. Miró a los caballos dormidos y se preguntó, no por última vez, qué extraño giro del destino los había llevado hasta su puerta. Afuera, la ventisca seguía rugiendo, pero dentro de la cabaña de Harold Mason se había apoderado de él una paz inesperada. Harold se despertó sobresaltado, momentáneamente desorientado por los sonidos desconocidos en su cabaña. La primera luz pálida del amanecer se filtraba a través de las ventanas cubiertas de escarcha, iluminando la escena imposible que tenía ante sí. Tres caballos blancos en su salón, así que al fin y al cabo no había sido un sueño. La alcaldesa ya estaba despierta, con sus ojos oscuros observándolo en silencio. El fósforo permanecía acurrucado contra ella, con su pequeño pecho subiendo y bajando al ritmo tranquilo del sueño. Afuera, el viento había amainado, pero a través de la ventana, Harold podía ver que al menos otros 30 centímetros de nieve habían caído durante la noche. Ahora estaban bien y verdaderamente aislados por la nieve. «Buenos días», dijo Harold a la alcaldesa, con la voz ronca por el sueño. «Espero que no le importe si vuelvo a encender el fuego». Se levantó con rigidez de la silla donde había pasado la noche, con sus viejos huesos protestando por la incómoda posición en la que había dormido. Moviéndose con cuidado alrededor de los caballos, añadió leña a las brasas moribundas y las removió hasta que las llamas volvieron a lamer hacia arriba. El alcalde observaba cada uno de sus movimientos con esa misma inteligencia inquietante. La mirada de Harold se posó en la pierna lesionada del alcalde. El vendaje se había deslizado durante la noche y podía ver hinchazón por encima de donde terminaba el vendaje. «Eso necesita más atención», murmuró, «y creo que todos necesitamos desayunar». En la cocina, Harold evaluó sus provisiones con creciente preocupación. La avena se había reducido a la mitad, utilizada en la comida improvisada para los caballos de la noche anterior. Sus propias reservas eran escasas. Un poco de harina, frijoles, verduras enlatadas y una pequeña cantidad de tocino salado. Había planeado hacer un viaje a la ciudad antes de que llegara la tormenta, pero la llegada del caballo había trastocado ese plan. «Va a estar difícil», le dijo al alcalde mientras mezclaba más avena con agua, «pero nos las arreglaremos de alguna manera». Cuando dejó la olla para los caballos, Harold notó algo extraño. El suelo de la cabaña, que debería haber estado hecho un desastre después de que tres caballos pasaran la noche dentro, estaba sorprendentemente limpio. No había excrementos ni ningún tipo de suciedad. Miró al alcalde con curiosidad. «Vaya, ¿no son ustedes especiales?», dijo. «Caballos domesticados, eso es nuevo». Después de que los caballos comieran, Harold volvió a vendar la pierna de la alcaldesa con linimento fresco. «Necesitas un nombre», dijo mientras trabajaba.
No puedo seguir llamándote alcaldesa o chica. Estudió su impoluto pelaje blanco, el inusual blanco plateado de su crin. ¿Qué tal, Luna? Parece adecuado para alguien tan pálida como la luna. La yegua sacudió suavemente la cabeza y Harold se rió entre dientes. Luna será, entonces. Miró a las dos focas que ahora exploraban la cabaña con más confianza. ¿Y vosotras dos? ¿Qué tal Stella y Nova? Todas en consonancia con la temática celestial. La más grande de las dos focas, Nova, decidió Harold, se le acercó y le dio un empujoncito en la mano con su suave hocico. El gesto lo llenó de una calidez inesperada. Hace tiempo que nada dependía de mí, le dijo en voz baja. Después de alimentar y cuidar a los caballos, Harold se preparó un desayuno sencillo a base de café y tostadas. Mientras comía, reflexionó sobre su insólita situación. La parte racional de su mente insistía en que debía preocuparse por el agotamiento de sus provisiones, por los daños que 3 caballos podían causar a su cabaña, por el origen de estos animales y por quién podría estar buscándolos. Pero en cambio, sentía una curiosa calma, como si la presencia de los caballos estuviera destinada a ser así. Después del desayuno, Harold se abrigó y se aventuró a salir para comprobar las condiciones. El mundo se había transformado en una vasta extensión blanca, con montículos de nieve más altos que él mismo en algunos lugares. El camino hacia el gallinero estaba completamente cubierto, y le llevó casi una hora excavar para llegar hasta allí, alimentar a las gallinas y recoger los pocos huevos que habían puesto. Cuando regresó a la cabaña, sudando a pesar del frío, los caballos se habían acomodado cómodamente junto al fuego. Luna yacía de lado, dejando que el potro mamara. La escena era tan tranquila, tan natural, que Harold se detuvo en la puerta, reacio a molestarlos. Supongo que estaremos juntos durante al menos unos días, dijo, sacudiéndose la nieve de las botas. Ese montículo de la esquina norte tiene casi 2 metros de altura. No hay forma de que salgamos hasta que se derrita un poco o pueda cavar un camino adecuado. Luna levantó la cabeza y relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. A lo largo del día, Harold se ocupó de pequeñas tareas en la cabaña, reparando una persiana suelta, tapando una rendija en la ventana, haciendo inventario de sus provisiones. Los caballos lo observaban trabajar, y su presencia transformaba la solitaria rutina en algo agradable. De vez en cuando, el Sfo lo seguía de habitación en habitación, curioso por sus actividades. A media tarde, Harold se había acomodado en su sillón con un viejo libro, uno de los favoritos de Martha. Era una colección de cuentos populares y leyendas, y se encontró hojeándolo, buscando las historias que ella solía leer sobre el caballo blanco. Los FO se habían quedado dormidos junto al fuego, pero Luna permanecía alerta, siguiendo con la mirada cómo él pasaba las páginas. Aquí está, dijo Harold finalmente, con el dedo trazando las palabras en la página amarillenta. La yegua blanca de la bendición dice aquí que, en la leyenda celta, una yegua blanca pura aparecía a veces ante aquellos que estaban en extrema necesidad, trayendo consigo dones de curación y renovación. Miró a Luna. La yegua solo se aparecía a aquellos con corazones puros que habían sufrido una gran pérdida. Luna mantuvo su mirada fija, sus ojos oscuros reflejando la luz del fuego. Tonterías, por supuesto, dijo Harold, cerrando el libro. Solo es una vieja historia. Pero incluso mientras lo decía, sintió una punzada de duda. Había algo extraordinario en esos caballos, algo que no podía explicar. Al acercarse la noche una vez más, Harold preparó otra comida con sus menguantes provisiones. Se encontró hablando con los caballos mientras trabajaba, contándoles su vida con Martha, la granja y sus mejores días, sus remordimientos y sus esperanzas. Hacía mucho tiempo que no hablaba tanto, y aunque los caballos no podían responderle, parecían escuchar con una atención que le animaba a continuar. Martha siempre quiso tener hijos, le dijo a Luna mientras removía una olla de sopa de judías, pero nunca lo conseguimos. A veces me pregunto si las cosas habrían sido diferentes si hubiéramos tenido una familia. Quizás habríamos mantenido la granja. Quizás ahora no estaría tan solo. Luna se levantó de su lugar junto al fuego y se acercó a él, golpeándole suavemente el hombro con el hocico. El gesto fue tan tierno, tan aparentemente deliberado,
que a Harold se le llenaron los ojos de lágrimas. Gracias, susurró, sin estar del todo seguro de qué le estaba agradeciendo. Esa noche, mientras la temperatura exterior descendía en picado y el viento volvía a arreciar, Harold y los 3 caballos blancos se acomodaron junto al fuego, en lo que ya se había convertido en una rutina familiar. Había algo profundamente reconfortante en su presencia, algo que aliviaba la soledad crónica que había sido la compañera constante de Harold desde la muerte de Martha. Mientras se quedaba dormido, Harold se preguntó de nuevo de dónde habían salido esos misteriosos animales y por qué habían aparecido en su puerta precisamente ese día. Pero, fuera cual fuera la razón, estaba agradecido de que lo hubieran encontrado. Los días se fundían unos con otros mientras la tormenta continuaba su asalto a las montañas. Harold había vivido muchos inviernos duros, pero este parecía decidido a poner a prueba los límites de la resistencia. La radio, cuando conseguía sintonizarla, informaba de nevadas récord en toda la región, con carreteras cerradas y comunidades aisladas. Pero dentro de la cabaña se había instalado una curiosa calidez que desafiaba los aullidos del viento en el exterior. Harold se encontró entrando en un ritmo tranquilo con sus huéspedes equinos. Cada mañana se despertaba y encontraba a Luna ya despierta, vigilando a su Foz dormido. Reavivaba el fuego, preparaba la comida y revisaba la pata herida de Luna, que se estaba curando a una velocidad asombrosa. Nunca había visto nada tan rápido, le dijo Harold la 4.ª mañana, mientras le quitaba la venda y comprobaba que la hinchazón había desaparecido casi por completo. Tienes una buena capacidad de curación en la sangre. Las horas que podrían haberse hecho eternas en solitario ahora pasaban cómodamente en compañía de los caballos. Harold leía en voz alta su pequeña colección de libros, contaba historias de su juventud e incluso cantaba de vez en cuando viejas canciones populares que a Martha le encantaban. Los caballos parecían apreciar la música, especialmente los Foz, que aguzaban las orejas y a veces brincaban en pequeños círculos como si estuvieran bailando. Fue durante uno de esos conciertos improvisados cuando Harold notó algo extraño. Mientras cantaba una vieja balada sobre un marinero perdido en el mar, Stella, la más tranquila de los 2 Foz, se acercó a su silla y presionó suavemente su hocico contra su pecho, justo sobre su corazón. El contacto fue tan deliberado que Harold se detuvo a mitad de la estrofa. «¿Qué pasa, chica?», le preguntó. Stella mantuvo la suave presión durante un momento más y luego dio un paso atrás. Harold se dio cuenta de repente de que el dolor persistente en el pecho, una combinación de pena y angina que le había molestado durante años, había remitido momentáneamente. Colocó la mano donde había estado el hocico de la foca y no sintió nada más que calor donde antes había dolor. «Vaya, vaya», susurró, mirando de Stella a Luna, que observaba la interacción con esos ojos entendidos. Más tarde ese mismo día, mientras Harold preparaba un sencillo guiso con las escasas provisiones que le quedaban, se encontró reflexionando sobre el extraño encuentro. Martha siempre decía que los animales podían sentir cosas que nosotros no podíamos. Le dijo a Luna que se había acostumbrado a quedarse cerca cada vez que él cocinaba, como si estuviera supervisando. Decía que podían sentir el dolor y también curarlo a su manera. Luna relinchó suavemente, como si estuviera de acuerdo. Por supuesto, Martha creía en todo tipo de cosas que yo no podía ver, continuó Harold, removiendo la olla. Ángeles, espíritus y cosas por el estilo. Solía burlarme de ella por eso, aunque fui más amable después de que le diagnosticaran cáncer. Pensé que necesitaba todo el consuelo que pudiera encontrar. Probó el guiso y añadió una pizca de sal de su preciada reserva. Me dijo algo extraño al final. Dijo que me enviaría ayuda cuando más la necesitara, que no debía estar solo para siempre. Miró a Luna. No creo que te refirieras a ti. La alcaldesa le devolvió la mirada con una comprensión tan humana que Harold sintió un escalofrío recorriendo su espina dorsal. Sacudió la cabeza, riéndose en silencio de sí mismo. Escúchame, hablando con un caballo como si pudiera entenderme. La soledad hace cosas extrañas en la mente de un hombre. Pero, a medida que pasaban los días,
Harold no podía quitarse de la cabeza la sensación de que había algo extraordinario en esos animales. Estaban demasiado limpios, eran demasiado inteligentes, demasiado en sintonía con sus necesidades. Nova le traía las gafas de lectura cuando las perdía, empujándolas hacia él con el hocico. Stella se quedaba a su lado cuando le dolían las articulaciones, ofreciéndole su calor. Y Luna parecía anticipar sus movimientos por la cabaña, apartándose siempre para dejarle espacio justo cuando lo necesitaba. Al séptimo día tras la llegada de los caballos, Harold se despertó en silencio. El constante rugido del viento de fondo había cesado por fin. Cuando miró por la ventana, vio un cielo azul claro y la luz del sol brillando sobre el vasto paisaje blanco. La tormenta había pasado. «Parece que lo hemos conseguido», les dijo a los caballos mientras les preparaba la avena de la mañana, la última de sus provisiones. Las carreteras deberían estar despejadas en un día o dos. Esa idea le provocó una punzada inesperada. Una vez que las carreteras fueran transitables, tendría que decidir qué hacer con los caballos. No podían quedarse en su cabaña para siempre. Pero la idea de que se marcharan le dejaba un vacío. «Hay que ser práctico», murmuró para sí mismo. «Podría intentar encontrar a sus dueños, supongo», le dijo a Luna. «Aunque nadie ha denunciado la desaparición de caballos por lo que he oído en la radio, podría llamar a la estación de guardabosques para ver si saben de alguna manada salvaje en la zona». Luna sacudió la cabeza en lo que parecía un gesto de desacuerdo. «¿Entonces no son salvajes?», preguntó Harold, y volvió a reírse de sí mismo. «Mírame, hablando con un caballo. Martha diría que por fin me he vuelto loco». Pero su risa se desvaneció al recordar algo. Harold se acercó al viejo escritorio con tapa enrollable que había en la esquina y sacó un diario de cuero gastado. Era el diario de Martha, que nunca se había atrevido a leer tras su muerte. Algo le impulsó a abrirlo en ese momento. Hojeó las páginas hasta llegar a las entradas de sus últimos meses. La letra de Martha se había vuelto más temblorosa a medida que avanzaba su enfermedad, pero sus palabras seguían siendo claras y decididas. Hojeó las páginas hasta que un pasaje en particular le llamó la atención. «Harold no me cree cuando le hablo de los sueños. Ahora los veo todas las noches. 3 caballos blancos en un bosque nevado. La alcaldesa me habla sin palabras. Me dice que ella lo cuidará cuando yo ya no esté. Sé que parece que son los efectos de la medicación, pero estos sueños me parecen más reales que mis horas de vigilia. Los caballos están esperando el momento adecuado. Les he pedido que le den tiempo para llorar su pérdida, pero que no dejen que se consuma en la soledad. Me han prometido que vendrán». A Harold le temblaban las manos mientras leía las palabras. Levantó la vista hacia Luna, que lo observaba atentamente. «¿De verdad? ¿Te ha enviado Martha?». La alcaldesa dio un paso adelante e inclinó la cabeza, tocando con el hocico las páginas abiertas del diario. Cuando volvió a levantar la cabeza, sus ojos parecían contener todo el amor y la sabiduría que Harold había visto en los ojos de Martha durante los 40 años que habían pasado juntos. «Eso no es posible», susurró. Pero incluso mientras lo decía, sabía que era cierto. De alguna manera, Martha había cumplido su promesa. Esa noche, mientras se reunían alrededor del fuego, Harold sintió una paz que no había conocido desde antes de la enfermedad de Martha. No sabía si los caballos eran realmente sobrenaturales o simplemente animales extraordinarios que de alguna manera habían encontrado el camino a su puerta cuando más los necesitaba. Pero estaba seguro de una cosa: estaban destinados a encontrarlo. «Gracias», le dijo a Luna mientras ella se acomodaba junto a su silla. «Sea lo que sea esto, gracias». Luna apoyó su gran cabeza contra su rodilla y Harold sintió que sus últimas dudas se desvanecían como la nieve al sol. A la mañana siguiente de la tormenta, Harold se despertó con una sensación de propósito que no había sentido en años. Afuera, el sol transformaba el paisaje cubierto de nieve en un deslumbrante mar de diamantes. Hacía frío. El termómetro fuera de su ventana marcaba 15 grados bajo cero, pero el cielo estaba perfectamente despejado y azul. «¡Qué día tan bonito!», les dijo a los caballos mientras les preparaba el desayuno. Sus provisiones eran ahora muy escasas, solo suficientes para un día más.
Creo que es hora de que todos tomemos aire fresco y hagamos ejercicio, y tengo que decidir qué hacer con vosotros tres. Después de comer, Harold se abrigó con su ropa más cálida y abrió la puerta de la cabaña. Los caballos parecían ansiosos por salir, aunque Luna dudó en el umbral, mirando atrás a Harold como para comprobar que él también iba a salir. No te preocupes, estoy justo detrás de ti, le aseguró. La nieve frente a la cabaña se había acumulado formando suaves olas onduladas. En algunos lugares llegaba casi hasta la cintura, pero Luna siguió adelante, creando un camino que Foss y Harold podían seguir más fácilmente. Harold observaba con asombro cómo los tres caballos blancos se movían por el paisaje blanco, con sus pelajes tan inmaculados que casi desaparecían entre la nieve. Solo sus ojos oscuros y el vapor que salía de sus fosas nasales los delataban. Harold avanzó con dificultad por la nieve hacia el viejo granero. Necesitaba evaluar los daños del invierno pasado y ver si alguna parte podía hacerse habitable para los caballos. No podía mantenerlos en su cabaña indefinidamente, pero la idea de que se marcharan le oprimía el pecho con un dolor familiar. Luna pareció comprender sus intenciones y los siguió hasta el granero sin que él la guiara. La estructura estaba en peor estado de lo que Harold recordaba. La mitad del techo se había derrumbado bajo el peso de la nieve del año pasado, y lo que quedaba se comba peligrosamente. Las paredes se inclinaban en ángulos precarios, y la puerta colgaba de una sola bisagra oxidada. «Aquí no hay mucho refugio», murmuró Harold, decepcionado. Había pospuesto las inevitables reparaciones durante demasiado tiempo, diciéndose a sí mismo que no importaba, ya que ya no tenía ganado. Ahora lamentaba ese descuido. Luna relinchó suavemente y pasó junto a él para entrar en el granero. Avanzó con cuidado entre los escombros hasta la esquina menos afectada por el derrumbe. Allí, una pequeña zona de unos 3,5 metros cuadrados permanecía relativamente intacta, con el techo y las paredes aún en pie. Luna escarbaron en el suelo, apartando algunos escombros. «¿Crees que esto podría funcionar?», preguntó Harold, inspeccionando el espacio. «Con algo de limpieza y reparaciones temporales, podría servir como refugio básico. Llevará algo de trabajo, pero quizá tengas razón». Durante las siguientes horas, Harold trabajó más duro de lo que lo había hecho en años, retirando vigas caídas y escombros de la esquina del granero. Los caballos ayudaron a su manera. Luna utilizó su fuerza para apartar las piezas más pesadas que Harold no podía mover solo, mientras que los Foss parecían deleitarse llevando los objetos más pequeños en la boca hasta un montón fuera. Cuando sus articulaciones artríticas le obligaron a tomarse un descanso, Harold se sentó en un fardo de heno relativamente intacto y observó a los caballos explorar el espacio despejado. A pesar del frío, se sentía más caliente que en mucho tiempo, revitalizado por el trabajo físico y la extraña compañía. «Me haces bien», le dijo a Luna cuando ella se acercó a él. No había trabajado así desde antes de que Martha enfermara. Luna apoyó suavemente la cabeza en su hombro, y Harold se encontró inconscientemente acariciándole el cuello. El gesto le resultó tan natural como si fueran compañeros desde hacía años en lugar de días. A mediodía, Harold había despejado suficiente espacio para crear un refugio útil dentro del granero dañado. No era ideal, pero con la ayuda de unas lonas viejas que encontró en un baúl y un refuerzo cuidadoso de la estructura restante, mantendría a raya lo peor de los elementos. Le llamó la atención que estaba poniendo más cuidado en este refugio temporal que en el mantenimiento de su propia cabaña en los últimos años. «Supongo que necesitaba algo por lo que preocuparme», admitió para sí mismo. Cuando el sol comenzó su descenso invernal, Harold regresó a regañadientes a la cabaña, seguido por los caballos. Le dolían los músculos por el trabajo al que no estaba acostumbrado, pero era un dolor satisfactorio, el que proviene de un trabajo con sentido, en lugar de la molesta incomodidad de la vejez y el abandono. Dentro de la cálida cabaña, Harold sintonizó la radio en la emisora local, con la esperanza de obtener noticias sobre el estado de las carreteras. La emisión, llena de estática, confirmó lo que ya sospechaba. Las carreteras principales se estaban despejando, pero pasaría al menos un día más antes de que las rutas más remotas, incluida la que llevaba a su cabaña, fueran transitables. «Un día más», les dijo a los caballos,
sintiendo una mezcla de alivio y ansiedad. Alivio porque podrían quedarse un poco más. Ansiedad por lo que pasaría después. Esa noche, mientras preparaba la comida con lo que le quedaba de provisiones, Harold se encontró a sí mismo, hablando en voz alta sobre sus opciones. Podría intentar encontrar a vuestros dueños originales, si es que tenéis alguno, pero nadie ha denunciado la desaparición de caballos en la radio. Miró a Luna con curiosidad. ¿Eres salvaje? ¿Formas parte de una de las manadas de la montaña? Luna sacudió la cabeza en lo que parecía una negación. No lo creo. Te sientes demasiado cómoda con los humanos. Suspiró, pasándose la mano por su escaso cabello gris. Podría llamar a control de animales, pero probablemente os llevarían a una subasta, o tal vez al Departamento de Vida Silvestre. Ninguna de las opciones le parecía adecuada. Cuando cayó la noche y la temperatura bajó aún más, Harold echó más leña al fuego. Los caballos se acomodaron en lo que se había convertido en sus lugares habituales. Luna se acercó a la silla de Harold y los Foss se acurrucaron juntos cerca de ella. Harold volvió a coger el diario de Martha y pasó a las últimas entradas. Sus últimas palabras, escritas pocos días antes de su muerte, le llamaron la atención. La yegua blanca volvió a aparecer en mis sueños anoche. Me mostró una visión de Harold, no solo y marchito como yo temía, sino rodeado de nueva vida, con el corazón sanando. La alcaldesa me dijo que confiara en que lo encontrarían cuando fuera el momento adecuado y que ellos sabrían lo que él necesitaba, aunque él no lo supiera. Yo la creo. Me da paz saber que no estará solo para siempre. Harold cerró el diario, con las lágrimas nublándole la vista. Miró a Luna, que lo observaba con esos ojos increíblemente comprensivos. Martha te envió, ¿verdad? De alguna manera, de alguna forma. La alcaldesa se levantó y se acercó a él, colocando su hocico directamente sobre su corazón, como había hecho Stella días antes. Esta vez, Harold sintió una calidez que se extendía por su pecho, disolviendo el dolor constante de la pena y la soledad que habían sido sus compañeras durante 3 largos años. ¿Qué eres?, susurró, pero ya sabía que la respuesta no vendría en palabras que pudiera entender. Esa noche, mientras Harold se quedaba dormido en su silla, se sintió más en paz que nunca desde el diagnóstico de Martha. Fuera lo que le deparara el mañana, fueran cuales fueran las decisiones que tuviera que tomar sobre los caballos, ahora entendía que su aparición en su puerta no había sido una casualidad. Habían venido a por él, enviados por un amor que trascendía la propia muerte. Y por primera vez en años, Harold durmió sin soñar con la pérdida. La mañana trajo el lejano estruendo de maquinaria pesada. Harold reconoció el sonido de inmediato. Era la quitanieves del condado abriéndose camino por la carretera de montaña. Por la tarde, los primeros vehículos probablemente podrían pasar. Parece que nuestro aislamiento está llegando a su fin, les dijo Harold a los caballos mientras les preparaba el desayuno. Mezcló lo que le quedaba de avena con unas galletas trituradas para que la comida rindiera más. Luna relinchó suavemente en respuesta, con las orejas atentas al sonido. El estómago de Harold rugió con fuerza. Había estado racionando su comida, dando prioridad a los caballos, especialmente al potro en crecimiento. Su despensa estaba ahora vacía, salvo por unas pocas latas de frijoles y algunas galletas rancias. Necesitaba suministros desesperadamente, pero la idea de dejar a los caballos solos, aunque fuera por un momento, le inquietaba. Después del desayuno, Harold y los caballos regresaron al granero para continuar con su trabajo. Las reparaciones parciales que había hecho ayer aguantaban, pero aún quedaba mucho por hacer. Con la ayuda de Luna, Harold consiguió arrastrar varias vigas de soporte caídas hasta su posición, reforzando el techo con vado. Trabajó con renovado vigor, ignorando las protestas de sus articulaciones artríticas. «Tendremos este lugar habitable en poco tiempo», le dijo a Nova, que arrastraba con entusiasmo pequeñas ramas y escombros al exterior. La yegua brincaba juguetonamente a su alrededor, con movimientos llenos de gracia y energía que hicieron sonreír a Harold a pesar de su agotamiento. Al mediodía, el sonido de un motor que se acercaba llamó su atención. Harold levantó la vista de su trabajo y vio una vieja camioneta azul que avanzaba con cuidado por el camino nevado hacia su cabaña.
La reconoció inmediatamente. Bill Peterson, su vecino más cercano, que vivía a 8 kilómetros montaña abajo. «Quedaos aquí», les dijo Harold a los caballos, sacudiéndose el polvo de la ropa. «Yo me encargo de esto». Bill era un buen hombre, pero famoso por ser entrometido y no especialmente amable con los animales. Harold no quería que irrumpiera en el establo y asustara a los caballos, sobre todo antes de haber pensado cómo explicar su presencia. «Harold», llamó Bill mientras salía de su camioneta. Bill, un hombre corpulento de unos 50 años con una espesa barba y ojos siempre sospechosos, se había autoproclamado guardián no oficial de la comunidad de la montaña. «Llevo días intentando localizarte por radio. Empezaba a pensar que quizá habías muerto congelado aquí arriba. Se necesita más que una ventisca para acabar conmigo», respondió Harold, extendiendo la mano en señal de saludo. «Me alegro de verte, Bill». «Te he traído algunos suministros», dijo Bill, señalando la parte trasera de su camioneta. «Supongo que ya te estarás quedando sin provisiones». «¡Qué detalle! Solo me queda una lata de frijoles». Mientras descargaban cajas de comida y otros artículos de primera necesidad, Bill no dejaba de mirar a su alrededor con curiosidad. «He visto unas huellas extrañas aquí arriba. Son grandes. Tienes compañía que yo no conozco». Harold dudó. No estaba preparado para compartir los caballos, no hasta que comprendiera mejor su naturaleza y su propósito. Pero las huellas en la nieve eran una prueba irrefutable. «Encontré algunos caballos perdidos durante la tormenta», dijo finalmente, decidiendo que una verdad a medias era mejor que una mentira descarada. «3 caballos perdidos en la ventisca. Los he mantenido a salvo hasta que pueda averiguar a quién pertenecen». Bill arqueó las cejas. «¿Caballos? ¿Dónde los tienes? Espero que no sea en esa trampa mortal que llamas granero». «Lo he estado arreglando», dijo Harold a la defensiva. «Hay un rincón que es lo suficientemente sólido como para servir de refugio temporal». «Vaya», dijo Bill, sacudiendo la cabeza. Harold Mason acogiendo animales perdidos y arreglando su casa. A Martha le habría encantado verlo. Su expresión se suavizó al mencionar a Martha, a quien siempre había respetado. «¿Qué tipo de caballos?» «¿Blancos?», dijo Harold simplemente. «Mayor y 2 Foss». Bill frunció el ceño. «¿Caballos blancos? Qué raro. Que yo sepa, nadie por aquí tiene caballos blancos. Las manadas salvajes son en su mayoría pintos y bayos». Se rascó la barba pensativo. «Ahora que lo pienso, esta mañana he oído algo extraño en la radio. Un tipo rico de la ciudad perdió 3 valiosos caballos blancos de exhibición hace unas 2 semanas, durante la primera tormenta. Ofrece una gran recompensa por su devolución». Harold sintió que se le encogía el corazón. «Caballos de exhibición de la ciudad. Sí, alguna elegante raza árabe que vale una pequeña fortuna. Al parecer, ha sido noticia en todo el valle. El propietario, un banquero de inversiones que tiene una casa de vacaciones a unos 30 kilómetros al sur, afirma que se escaparon de su prado durante la tormenta». Harold intentó mantener una expresión neutra, pero por dentro se estaba librando una guerra. Luna y los Foss no se comportaban como caballos normales, y mucho menos como animales de exhibición mimados. Y el momento de su aparición, en el aniversario de la muerte de Martha, tras las proféticas entradas de su diario, no podía ser una coincidencia. «No parecen mis caballos perdidos», dijo finalmente. «A mí me parecen más bien caballos salvajes de montaña». Bill se encogió de hombros. «Bueno, quizá valga la pena echar un vistazo de todos modos. Esa recompensa podría arreglar mucho más que tu granero, Harold». Después de ayudar a Harold a guardar los suministros, Bill insistió en ver los caballos. Harold los llevó a regañadientes al granero, con el estómago revuelto por la ansiedad. ¿Y si Bill los reconoce como los caballos de exhibición desaparecidos? ¿Y si se lo contaba al rico propietario? Al acercarse al granero, Harold susurró entre dientes: «Por favor, que sean caballos normales durante unos minutos». Cuando entraron en la esquina reparada del granero, Bill soltó un silbido bajo. Luna y el potro estaban tranquilos en el espacio despejado, con sus pelajes blancos brillando incluso en la penumbra. «Son animales preciosos», murmuró Bill, «pero a mí no me parecen árabes. La complexión es totalmente diferente.
Se parecen más a esos viejos caballos de trabajo que tenía tu abuelo. Percherones, ¿no? Harold sintió un gran alivio. Algo así. Asintió rápidamente. Bill se acercó a Luna con cautela, con la mano extendida. La yegua le permitió tocarla brevemente, pero había una reserva en su actitud que no había mostrado con Harold. Los potros se quedaron detrás de su madre, mirando a Bill con ojos cansados. Parecen bastante sanos, observó Bill, dando un paso atrás. Pero necesitarás comida adecuada para ellos. Puedo traer un poco de heno mañana, si quieres. Te lo agradecería, dijo Harold con sinceridad. Después de que Bill se marchara, prometiendo volver al día siguiente con heno y más noticias sobre los caballos de exhibición desaparecidos, Harold regresó al establo. Luna se le acercó inmediatamente, acariciándole el hombro con el hocico, como para tranquilizarlo. No te ha reconocido, le dijo Harold acariciándole el cuello. Pero alguien está buscando caballos blancos. ¿Y si vienen aquí? ¿Y si intentan llevarte? La idea le llenó de un temor tan profundo que casi le cortó la respiración. En poco más de una semana, esas misteriosas criaturas se habían convertido en algo esencial para él. La idea de perderlas, de volver a su solitaria existencia, le resultaba insoportable. Luna bajó la cabeza, y sus oscuros ojos se encontraron con los de él, con esa extraña inteligencia. En su profundidad, Harold no vio miedo, sino certeza, como si ella supiera algo que él ignoraba sobre lo que estaba por venir. No dejaré que nadie te lleve, le prometió. Seas lo que seas, vengas de donde vengas, ahora estás en casa. Fiel a su palabra, Bill regresó al día siguiente con un camión lleno de heno y un saco de pienso adecuado para caballos. Te los presto hasta que decidas qué hacer con ellos, insistió cuando Harold intentó pagarle. Aunque creo que te están haciendo tanto bien como tú a ellos. Hacía años que no te veía tan animado. Harold no podía negarlo. Los caballos habían despertado en él algo que había permanecido latente desde la muerte de Martha. Una voluntad de vivir en lugar de simplemente existir. Cada mañana se levantaba con un propósito, con la mente centrada en su cuidado y comodidad, en lugar de en las horas vacías que le esperaban. Después de ayudar a descargar los suministros, Bill le entregó a Harold un periódico doblado. Pensé que quizá querrías ver esto. Ese tal Fell del que te hablé está desesperado por encontrar a sus caballos desaparecidos. Ha duplicado la recompensa. Harold desdobló el periódico y encontró un gran anuncio con una fotografía de 3 caballos blancos, un alcalde y 2 fósiles. Su corazón dio un vuelco mientras estudiaba la imagen. Esos caballos eran indudablemente blancos, pero había algo en ellos que era diferente. Su complexión era más ligera, más delicada que la de Luna y sus caballos. Sus caras eran más refinadas, con un perfil cóncavo característico de los linajes árabes. No son los mismos caballos, dijo Harold, con evidente alivio en su voz. Bill miró la foto. ¿Estás seguro? Los caballos blancos son bastante raros por aquí. Fíjate en la forma de la cara, la complexión. Son árabes, como dijiste. Los míos son caballos de trabajo más pesados. Bill se encogió de hombros. Si tú lo dices, aún así, quizá valga la pena llamar. $10,000 es mucho dinero para un hombre en tu situación. Después de que Bill se marchara, Harold regresó al establo, donde Luna y los Falls comían contentos su nuevo heno. Le mostró el periódico a Luna. Estos no eres tú, ¿verdad? Tú eres completamente diferente. Luna miró el periódico y luego a Harold, con sus ojos oscuros reflejando una sabiduría que seguía inquietándolo y reconfortándolo a partes iguales. Suavemente, tomó el borde del periódico con los dientes y se lo quitó de las manos, dejándolo caer al suelo y cubriéndolo con una pezuña. Harold se rió. Mensaje recibido. No es asunto tuyo. Esa noche, una extraña inquietud impidió a Harold conciliar el sueño. Se sentó junto al fuego, con el diario de Martha abierto en su regazo, leyendo y releyendo sus últimas entradas sobre los caballos blancos de sus sueños. Afuera, la temperatura había bajado de nuevo y caía una ligera nevada. No era otra ventisca, solo un suave recordatorio del invierno. Un suave golpeteo en la puerta lo sacó de sus pensamientos. Suponiendo que era Luna, que venía a ver cómo estaba,
Como solía hacer a veces, Harold abrió la puerta sin dudarlo. Pero en lugar del alcalde, se encontró con una mujer de pie en su porche. Harold parpadeó, confundido. Era casi medianoche en pleno invierno, a kilómetros del vecino más cercano. Sin embargo, allí estaba una mujer delgada con el pelo blanco plateado que le caía en cascada por la espalda. Llevaba solo un sencillo vestido blanco, aparentemente impermeable al frío. ¿Puedo ayudarla, señora?, preguntó Harold, con la voz entrecortada. Había algo familiar en su rostro, aunque estaba seguro de que nunca se habían visto. ¿Puedo pasar, Harold?, preguntó ella con voz melodiosa y cálida. Sorprendido de que supiera su nombre, Harold dudó solo un instante antes de hacerse a un lado. Por supuesto, hace mucho frío ahí fuera. Se ha perdido. ¿Cómo ha llegado hasta aquí? La mujer sonrió al entrar, trayendo consigo un aroma a flores silvestres que no tenía sentido que existiera en pleno invierno. Estoy exactamente donde debo estar. Se acercó al fuego con la misma elegancia que Harold había observado en Luna, calentándose las manos, aunque no daba señales de tener frío. Su presencia llenó la cabaña de una extraña energía pacífica. ¿Te conozco?, preguntó Harold, estudiando su rostro. En cierto modo, respondió ella enigmáticamente. He venido por los caballos. Harold se puso inmediatamente en guardia. ¿Qué pasa con ellos? Los has estado cuidando, curándolos. Quería darte las gracias por eso. ¿Son tuyos?, preguntó Harold, con un nudo en el estómago al pensar en tener que renunciar a ellos. La mujer se rió con un sonido como de campanas de plata. No, Harold, no pertenecen a nadie y a todos. Son guardianes, sanadores. Aparecen ante aquellos que más los necesitan. Como en el libro de Martha, la yegua blanca de la bendición. Sí, ella asintió. Las historias suelen contener más verdad de lo que la gente cree. Tu esposa lo entendía. La casual mención de Martha conmocionó a Harold. ¿Cómo sabes de mi esposa? La expresión de la mujer se suavizó. El alcalde estuvo con ella al final, Harold, no en forma física, sino en espíritu. Martha no estuvo sola en sus últimos momentos. Harold se hundió en su silla, abrumado. ¿Quién eres? ¿Qué eres? Una mensajera, dijo simplemente. He venido a decirte que no debes temer perderlos. Los caballos se quedarán mientras sean necesarios, mientras tú los necesites. Y el hombre que busca a sus árabes desaparecidos encontrará lo que perdió, pero no es lo que te espera en tu granero. La mente de Harold se aceleró, luchando por procesar lo que estaba sucediendo. ¿Era real esta mujer o se había quedado dormido junto al fuego y la había soñado? ¿Cómo puedo creer todo esto? La mujer se acercó a él y se arrodilló con elegancia junto a su silla. De cerca, sus ojos eran del mismo color marrón intenso y profundo que los de Luna. Martha me pidió que te dijera algo, algo que solo ella sabría. Harold contuvo el aliento. ¿Qué? En vuestro último aniversario juntos, cuando ella estaba demasiado débil para levantarse de la cama, le trajiste la montaña. Llenaste su habitación de flores silvestres y ramas de pino. Pusiste grabaciones de cantos de pájaros y del arroyo que hay detrás de tu propiedad. Bailaste solo junto a su cama al son de la canción de tu boda. Ella dijo que era el mejor regalo que nadie le había hecho jamás. Los ojos de Harold se llenaron de lágrimas. No le había contado a nadie lo de ese día, ese momento íntimo entre marido y mujer. Es cierto, susurró. La mujer se levantó. Los caballos son un regalo, Harold. De Martha, del universo, de cualquier poder en el que elijas creer. Han venido para curarte, para recordarte que la vida continúa incluso después de una gran pérdida. Se quedarán hasta que la curación sea completa, y luego pasarán a otra persona que los necesite. Pero ese momento aún no ha llegado. Se dirigió hacia la puerta. Harold se levantó para seguirla. Mil preguntas en sus labios, pero algo le decía que ella no las respondería todas esa noche. Descansa ahora, dijo ella con la mano en el pomo de la puerta. La alcaldesa te explicará lo que pueda a su manera. ¿Volveré a verte?, preguntó Harold. La mujer sonrió y en esa sonrisa, Harold vislumbró a Martha. No como había sido en sus últimos días, débil y dolorida, sino como había sido en su mejor momento, radiante y llena de vida. Nunca estoy lejos, dijo,
y entonces se fue, adentrándose en la noche nevada y desapareciendo como si nunca hubiera existido. Harold se quedó de pie en la puerta abierta durante un largo rato, con el aire frío llenándole los pulmones. Cuando finalmente la cerró y volvió a su silla, se dio cuenta de que el diario de Martha se había abierto por una página que no había visto antes. Con una letra más firme que la de sus últimas entradas, había escrito: La dama blanca viene con los caballos. Ella habla por ellos cuando más se necesita la comprensión. Ella tiende puentes entre mundos. Escúchala, Harold, cuando venga. El amanecer llegó con una claridad que parecía reflejar la que se estaba arraigando en la mente de Harold. Los acontecimientos de la noche anterior, la visita de la misteriosa mujer, su imposible conocimiento de sus momentos privados con Martha, sus revelaciones sobre los caballos deberían haberle hecho cuestionar su cordura. En cambio, Harold sintió una profunda sensación de paz mientras realizaba su rutina matutina. Cuando entró en el establo con el desayuno para los caballos, Luna lo saludó con la misma mirada cómplice que había visto en los ojos de la mujer de cabello plateado. «¿Era real, verdad?», le preguntó al alcalde. «Ella era real y tú también. Más que solo caballos». Luna relinchó suavemente e inclinó la cabeza como en señal de confirmación. «No lo entiendo del todo». Harold siguió acariciándole el cuello. «Pero no necesito entenderlo, ¿verdad? Martha siempre decía que yo pensaba demasiado las cosas. Decía que a veces solo hay que aceptar el regalo sin preguntarse de dónde viene». Los caballos se acercaron, acariciando sus manos con el hocico para pedir el desayuno. Harold se rió y el sonido resonó en las vigas del viejo establo. ¿Cuánto tiempo había pasado desde la última vez que se había reído así? Al menos desde antes del diagnóstico de Martha. A medida que pasaban los días, Harold se encontró aceptando la naturaleza milagrosa de sus compañeros equinos. Notó cambios en sí mismo que iban más allá del renacimiento físico que le proporcionaban el trabajo diario y tener un propósito. El dolor persistente en el pecho había desaparecido. El dolor que había sido su compañero constante durante 3 años no había desaparecido, pero se había transformado en algo más suave, un recuerdo nostálgico en lugar de un peso aplastante. Lo más notable era que Harold había empezado a relacionarse de nuevo con el mundo. Cuando Bill lo visitó, Harold lo invitó a tomar un café en lugar de apresurarlo para que se marchara. Cuando sonó el teléfono, algo poco habitual, lo contestó en lugar de dejar que saltara el contestador. Y cuando Maggie, de la tienda general, mensaje general, lo llamó por radio para preguntarle si necesitaba que le llevaran algo, se encontró pidiendo no solo lo necesario, sino también pequeños lujos que no se había molestado en comprar en años. Café de verdad en lugar de instantáneo. Una novela de la pequeña biblioteca de la tienda. Incluso una botella de whisky decente. «Parece que estás volviendo a la vida aquí arriba», comentó Maggie cuando le entregó el pedido. Sus ojos se desviaron con curiosidad hacia el granero, donde se veían los caballos blancos a través de la puerta abierta. «Bill me habló de tus caballos callejeros. Son preciosos». «Lo son», asintió Harold, sorprendiéndose a sí mismo al añadir: «¿Te gustaría conocerlos?». El rostro de Maggie se iluminó. «Me encantaría». Mientras caminaban hacia el establo, Harold se encontró charlando con Maggie con una facilidad que no había tenido con nadie desde la muerte de Martha. Le contó cómo había encontrado a los caballos en la ventisca, lo de la pata herida de Luna y lo rápido que se había curado, las travesuras juguetonas de Foe. Omitía los aspectos más inexplicables: la visita de la mujer, las entradas del diario de Martha, su creciente convicción de que los caballos eran más que animales comunes. En el establo, Luna y los Foes recibieron a Maggie con una amabilidad que sorprendió a Harold. Por lo general, eran reservados con los visitantes, como lo habían sido con Bill, pero se acercaron a Maggie con facilidad, permitiéndole acariciarles el cuello y el hocico. «¿Les gustas?», observó Harold. Maggie sonrió con un toque de tristeza en los ojos. «A los animales siempre les gustas. Mi marido solía decir que tenía un don con ellos». Harold recordó entonces que Maggie también había perdido a su marido por culpa del cáncer, justo un año antes del diagnóstico de Martha.
Habían asistido al funeral de su marido, pero después, sumido en su propio dolor, no se había preocupado por ella. Se sintió avergonzado al darse cuenta de lo egocéntrico que se había vuelto. Lamento no haber sido más cordial contigo estos últimos años, dijo en voz baja. Los ojos de Maggie se encontraron con los suyos con comprensión. El dolor nos afecta a cada uno de manera diferente, Harold. No hace falta que te disculpes. Mientras se preparaba para irse, Maggie se detuvo. ¿Sabes? El próximo sábado hay una cena comunitaria en el salón de la iglesia. La primera desde antes de la gran tormenta. Deberías venir. Vuelve al redil. El primer instinto de Harold fue rechazar la invitación y volver a su soledad, pero algo, tal vez el suave empujón del hocico de Luna contra su espalda, le hizo reconsiderarlo. Quizá lo haga, dijo, sorprendiéndose a sí mismo de nuevo. Después de que Maggie se marchara, Harold volvió al granero, donde Luna lo observaba atentamente. «Me estás cambiando», le dijo al alcalde. «Todos vosotros me estáis curando», como dijo la mujer. Esa noche, mientras Harold estaba sentado junto al fuego leyendo la novela que le habían prestado, un ruido en el exterior llamó su atención. Se acercó a la ventana y vio a Luna de pie en el patio, con su pelaje blanco resplandeciente a la luz de la luna. Miraba hacia el bosque, con una postura alerta. Los Foss no se veían por ninguna parte. Preocupado, Harold se puso el abrigo y las botas y salió. «Luna, ¿qué pasa, chica?» La alcaldesa se volvió hacia él brevemente y luego volvió a mirar hacia el bosque. Siguiendo su mirada, Harold vio movimiento entre las sombras. Su pulso se aceleró, quizás un puma o un lobo atraído por el olor de los caballos. Pero lo que emergió de entre los árboles no era ni un depredador ni una amenaza. Era otro caballo, un viejo semental, cuyo pelaje, antes blanco, ahora estaba grisáceo por la edad. Se movía lentamente, con los pasos cuidadosos de un animal enfermo o dolorido. Luna relinchó suavemente, un sonido de bienvenida y preocupación. El semental respondió con un débil relincho, continuando su laborioso avance hacia ellos. «¿Otro más?», susurró Harold sorprendido. «¿Es como tú?». Luna se adelantó para encontrarse con el semental, saludándolo con un suave roce de hocicos. Luego miró a Harold con un mensaje claro. «Ayúdale». Harold se acercó lentamente, observando el estado del semental. Estaba peligrosamente delgado, con las costillas visibles bajo su pelaje apagado. Una pata mostraba signos de una vieja lesión, mal curada. Sus ojos, aunque nublados por la edad, tenían la misma inteligencia que Harold había llegado a reconocer en Luna. «Hola, viejo amigo», dijo Harold con suavidad, extendiendo la mano. El semental la olisqueó con cautela y luego presionó el hocico contra la palma de Harold con un suspiro que parecía contener años de cansancio. «Ahora estás a salvo», le prometió Harold, acariciándole el cuello. «Te cuidaremos». Mientras conducía al recién llegado hacia el establo, con Luna caminando a su lado para apoyarlo, Harold sintió una profunda sensación de que formaba parte de algo más grande que él mismo, algo que no podía comprender del todo, pero que podía aceptar con el corazón abierto. Dentro del establo, los Foss saludaron al semental con curiosos olfateos y suaves empujones. Harold preparó rápidamente un espacio con heno fresco y agua, y luego examinó al semental más detenidamente. Más allá de su desnutrición y la vieja lesión en la pata, el caballo parecía estar en muy buen estado para su aparente edad. «Has hecho un largo viaje, ¿verdad?», murmuró Harold, pasando las manos por los huesos prominentes del semental. «Pero ahora estás en casa». Como si lo entendiera, el semental bajó la cabeza y cerró los ojos, y la tensión se desvaneció visiblemente de su cuerpo. Por primera vez, Harold se fijó en una marca peculiar en la cruz del caballo. Un dibujo en el pelaje que, al mirarlo bien, se asemejaba a una huella de mano. La huella de Martha. A Harold le temblaba la mano mientras seguía el contorno de la marca en la cruz del semental. No podía ser la huella de Martha. Eso era imposible. Y, sin embargo, el parecido era asombroso. Hasta el meñique ligeramente torcido, que se había roto en un accidente infantil y nunca se había curado correctamente. «Martha», susurró, con una voz apenas audible.
El semental volvió la cabeza y miró a Harold con unos ojos que tenían una profundidad de comprensión que ningún animal normal podía poseer. A su lado, Luna relinchó suavemente, como si animara a Harold a establecer la conexión que se le escapaba. Harold dio un paso atrás, con la mente a 1000 por hora. Las palabras de la misteriosa mujer resonaban en su memoria. El alcalde estaba con ella al final, no en forma física, sino en espíritu. ¿Y si no era solo el alcalde? ¿Y si la conexión de Martha con estas extraordinarias criaturas era más profunda de lo que él había imaginado? Esa noche, Harold durmió en el establo, sin querer dejar solo al agotado semental. Luna y el potro se acostaron cerca, creando un círculo protector alrededor del recién llegado. A la luz de la linterna, Harold observó a los 4 caballos blancos, maravillándose de cómo su vida había cambiado en solo 2 semanas. Del aislamiento y el dolor a lo que fuera esto, tal vez un milagro o una locura. Pero si era una locura, era la más pacífica que podía imaginar. La mañana trajo nueva energía al semental, aunque todavía estaba delgado y se movía con la precaución propia de la edad. Sus ojos estaban más brillantes, más alertas. Aceptó el pienso que Harold le ofreció con buen apetito y se dejó cepillar, inclinándose hacia la almohada con evidente placer. «Necesitamos un nombre para ti», le dijo Harold mientras trabajaba. «No podemos llamarte viejo amigo para siempre». El semental giró la cabeza y miró directamente a una fotografía descolorida clavada en la pared del granero. En ella aparecía un Harold mucho más joven, de pie con orgullo junto a su primer tractor, un John Deere de segunda mano que Martha había calificado como el comienzo del imperio. Harold había bautizado a ese tractor como Spirit, creyendo que encarnaría el espíritu de trabajo duro y prosperidad que construiría su granja. «¿Spirit?», preguntó Harold, siguiendo la mirada del semental. «Así es como quieres que te llamemos». El caballo relinchó suavemente y empujó el hombro de Harold con el hocico. «Espíritu será», aceptó Harold, preguntándose por enésima vez por la extraña comunicación que parecía posible con estos animales. A medida que avanzaba la semana, Harold dividió su tiempo entre cuidar de los caballos y prepararse para la cena comunitaria a la que Maggie lo había invitado. La perspectiva de socializar después de tanto tiempo de aislamiento lo aterrorizaba y lo emocionaba a la vez. Encontró su mejor camisa de franela, la planchó con cuidado e incluso se recortó la barba, que había crecido de forma salvaje en los últimos años. «¿Qué te parece?», le preguntó a Luna el sábado por la tarde, presentándose para que lo inspeccionara. «Lo suficientemente presentable para una compañía educada». El alcalde lo estudió y luego le dio un golpecito deliberado en el bolsillo del pecho, donde guardaba el anillo de boda de Martha en una cadena. Harold no lo había usado desde su fallecimiento, manteniéndolo cerca pero oculto. Era un recuerdo demasiado doloroso como para mostrarlo abiertamente. «¿Crees que debería llevarlo?», preguntó, sorprendido. La mirada de Luna era firme, insistente. Con dedos vacilantes, Harold sacó la sencilla banda de oro de su cadena. A la luz del sol invernal que entraba por la ventana del granero, brillaba con una calidez que parecía llegar hasta su pecho. Lentamente, se la colocó alrededor del cuello, dejando que el anillo descansara contra su corazón, donde debía estar. «Gracias», le susurró a Luna. «Tienes razón, ella debería estar conmigo en esto». Antes de salir para la cena, Harold fue a ver a Spirit por última vez. El viejo semental descansaba cómodamente, con los Foss acurrucados a su lado como nietos con un abuelo querido. La imagen llenó a Harold de satisfacción. «Volveré en unas horas», les dijo. «Pórtense bien». El salón comunitario estaba cálido y luminoso cuando Harold llegó, lleno de vecinos a los que no había visto en meses o incluso años. Hubo un momento incómodo cuando la conversación se detuvo brevemente al entrar él. Harold Mason, el recluso, emergía de su exilio autoimpuesto, pero entonces Maggie lo vio y se apresuró a acercarse. «Harold, has venido». Su genuino placer por su presencia alivió su incomodidad. «Ven a conocer a todos. Se han mudado algunas personas nuevas mientras tú jugabas a ser ermitaño». Mientras Maggie lo guiaba entre la multitud, presentándole a los nuevos y reencontrándolo con los antiguos,
Harold sintió una extraña sensación, como si estuviera volviendo a la vida después de una larga hibernación. La gente le preguntaba por su cabaña, por cómo había capeado la tormenta e, inevitablemente, por los caballos blancos que Bill y Maggie habían mencionado a todo el que quisiera escucharles. Nunca pensé que te gustaran los caballos, dijo Tom Jenkins, que regentaba la ferretería del pueblo, especialmente de los elegantes y blancos. Ellos me encontraron a mí, no al revés, respondió Harold con sinceridad. Es lo mejor que me ha pasado en años. A partir de ahí, la conversación fluyó con facilidad. Harold se encontró compartiendo historias sobre las travesuras de los caballos, omitiendo cuidadosamente los aspectos más inexplicables de su presencia. Habló de la inteligencia de Luna, del espíritu juguetón de Fo y, más recientemente, de la llegada del viejo semental al que había bautizado como Spirit. ¿Ahora tienes 4 caballos blancos?, preguntó Bill incrédulo. Y simplemente aparecieron en tu puerta. Eso es muy extraño, Harold. Harold se encogió de hombros. La vida a veces es extraña. Bueno, puedes traerlos a mi casa si necesitas más espacio, ofreció Sarah Williams, una viuda que tenía una pequeña granja a las afueras de la ciudad. Mis pastos están vacíos desde que vendí mis últimos caballos y mis graneros están en buen estado. Es muy amable, dijo Harold. Yo conmovido por la oferta, pero creo que por ahora están donde deben estar. A medida que avanzaba la tarde, Harold se sintió atraído por la comunidad de una manera que no había experimentado desde antes de la enfermedad de Martha. Prometió asistir a la próxima reunión municipal, aceptó una invitación para cenar el domingo en casa del pastor e incluso accedió a ayudar con las reparaciones del centro comunitario el fin de semana siguiente. Cuando llegó la hora de marcharse, Maggie lo acompañó hasta su camioneta. Me alegro de que hayas vuelto a la vida, Harold, le dijo en voz baja. Martha estaría encantada. Harold tocó el anillo que llevaba debajo de la camisa. Creo que sí, respondió. El viaje de vuelta a casa a través del paisaje nevado le pareció diferente de alguna manera. Las montañas que antes le habían parecido muros de una prisión, ahora le parecían protectoras, acogedoras. La cabaña aislada que había sido su refugio del dolor, ahora le atraía como un lugar de curación y nuevos comienzos. Al acercarse a su propiedad, Harold se sorprendió al ver luces brillando en el granero. Suaves luces doradas que no podían explicarse por la única linterna que había dejado encendida. Aparcó rápidamente y se apresuró hacia el granero, con el corazón acelerado por el miedo y la expectación. Lo que encontró dentro cambiaría todo lo que creía saber sobre la vida, la muerte y los misteriosos caballos blancos que habían entrado en su mundo. Harold se acercó al granero con cautela, su aliento creando nubes en el aire helado. La luz dorada se derramaba por cada rendija entre las tablas desgastadas, cálida y acogedora a pesar de su extrañeza. Al llegar a la puerta, dudó, consciente de repente de que lo que le esperaba dentro podría cambiarlo para siempre. Respiró hondo y empujó la puerta para abrirla. Lo que vio desafiaba toda explicación. El interior del granero se había transformado. Las vigas desgastadas, el techo remendado, el suelo de tierra, todo seguía físicamente igual. Sin embargo, parecían brillar con una luminosidad interior. Y en el centro de ese suave resplandor se encontraban los 4 caballos blancos, con el pelaje reluciente como la nieve recién caída. Pero no estaban solos. La mujer de cabello plateado de antes estaba allí, con su vestido blanco ondeando a su alrededor como si lo agitara una brisa que Harold no podía sentir. Junto a ella había otra figura, un hombre de ojos amables y rostro curtido que le resultaba vagamente familiar, aunque Harold no lograba identificarlo. Bienvenido a casa, Harold, dijo la mujer, con una voz tan melodiosa como él recordaba. ¿Qué está pasando?, preguntó Harold, con una voz apenas audible. ¿Quiénes son ustedes realmente? ¿Quién es él? La mujer sonrió. Has vuelto a abrir tu corazón, Harold. Por eso estamos aquí. Por eso han venido a ti. Señaló a los caballos que observaban en silencio la conversación.
No lo entiendo, dijo Harold, aunque una parte de él intuía la verdad más allá de sus pensamientos conscientes. El hombre dio un paso adelante, con un movimiento fluido y elegante que a Harold le recordó a Luna. Te estabas cerrando a la vida, dijo con voz profunda y resonante. Después de que falleciera Martha, empezaste a desvanecerte. Los caballos lo percibieron. Todos lo percibimos. La mirada de Harold se posó en las dos figuras y empezó a comprender la imposible verdad. La sonrisa de la mujer se hizo más profunda. Los caballos blancos son guardianes, Harold. Se aparecen a quienes necesitan sanación, sí, pero no vienen solos. Son conductos, por así decirlo. Puentes entre mundos. Estás diciendo que sois Harold, no pudo terminar la frase. No fantasmas, dijo rápidamente el hombre. No exactamente. Más bien mensajeros. Ecos de quienes una vez caminaron por esta tierra y eligieron permanecer conectados a ella para ayudar a los necesitados. ¿Como ángeles? Preguntó Harold, sintiendo extraña la palabra en su lengua. Nunca había sido particularmente religioso, a pesar de la suave fe de Martha. Si esa palabra te reconforta, dijo la mujer. Aunque no somos exactamente lo que describen tus escrituras, somos simplemente almas que eligen quedarse y ayudar. La mirada de Harold se dirigió hacia Spirit, el viejo semental cuya aparición le había parecido tan significativa, y hacia él, la marca en su cruz. La mujer se acercó a Spirit y puso su mano suavemente en el lugar exacto donde la huella de la mano de Martha parecía estar incrustada en su pelaje. Spirit es especial. La mayoría de los que se convierten en mensajeros eligen regresar en forma humana o simplemente como presencia, luz, calor, consuelo, pero unos pocos eligen la forma de los propios caballos blancos. El corazón de Harold casi se detuvo. ¿Estás diciendo que Spirit no es Martha? La mujer se apresuró a aclarar. Pero un mensajero que la conocía, que estuvo con ella al final, que prometió cuidarte. La marca es su firma, su forma de hacerte saber que está en paz. Harold se acercó a Spirit como si lo atrajera un hilo invisible. El semental le devolvió la mirada con firmeza, con esos ojos sabios que reflejaban una profundidad de comprensión que trascendía la conciencia ordinaria. ¿Quién era él?, susurró Harold. Cuando era humano, dijo el hombre dando un paso adelante. Mi nombre era Joseph Mason, tu abuelo. Harold lo miró fijamente, y los recuerdos de un hombre amable y fuerte que le había enseñado a cultivar la tierra, a respetar la tierra y a cuidar de los animales le inundaron la mente. Su abuelo había muerto cuando Harold tenía solo 12 años, pero sus enseñanzas habían moldeado toda su vida. El abuelo Joe. La voz de Harold se quebró por la emoción. El hombre, Joseph, asintió con la cabeza. Le prometí a Martha que te cuidaría. Cuando se dio cuenta de que te estabas desvaneciendo, convirtiéndote en un fantasma mientras aún vivías, tendió la mano a través de la división y pidió ayuda. Harold se volvió hacia la mujer. ¿Y tú, te conocía? Ella negó con la cabeza. No en tu vida. Viví en esta tierra mucho antes de que llegara tu familia, pero he cuidado de todos los que han habitado aquí a mi manera. La dama blanca, Harold respiró hondo, recordando las viejas historias que su abuelo le había contado sobre un espíritu benevolente que, según se decía, protegía el valle. Algunos me han llamado así, reconoció ella. La mente de Harold se aceleró, tratando de procesar la imposible realidad que tenía ante sí. ¿Pero Luna y los Foss? Solo son caballos, dijo Joseph con una suave sonrisa. Caballos extraordinarios, sí, caballos especiales que trabajan con nosotros, que pueden percibir lo que la mayoría no puede, pero siguen siendo caballos. Te encontraron en la tormenta porque fueron guiados hasta ti, explicó la mujer. Necesitaban refugio. Tú necesitabas curación. Una combinación perfecta. Harold miró a Luna, que se había acercado para colocarse a su lado, y su cálida presencia lo estabilizó en ese momento surrealista. ¿Y ahora se quedarán? Eso lo decides tú, dijo la mujer. No están atados a nosotros. Pueden quedarse contigo como caballos normales. Bueno, tan normales como pueden serlo estas criaturas. O pueden marcharse cuando ya no los necesites. ¿Y tú?
¿Volveré a verte? Preguntó Harold, mirando a las dos figuras. Joseph sonrió. Nunca estamos lejos, Harold, pero nuestra presencia visible es rara, destinada a momentos de transición. Ahora te estás curando, encontrando tu camino de vuelta al mundo de los vivos. Nuestro trabajo está casi terminado. Martha, comenzó Harold, y luego vaciló, sin saber cómo expresar la pregunta que tenía en el corazón. La mujer pareció entenderlo. Ella está en paz, Harold. Su alma no está ligada a esta tierra como lo estamos nosotros por elección y propósito. Ha pasado a lo que viene después, pero su amor permanece. Está en el amanecer que calienta tu rostro, en las flores silvestres que florecen en primavera, en la suave lluvia que nutre tu jardín. Está en cada recuerdo que atesoras y en cada momento de alegría que te permites sentir. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas curtidas de Harold. No eran lágrimas de dolor como las que había derramado tantas veces antes, sino lágrimas de liberación, de comprensión, de aceptación. Gracias, susurró. Las palabras lo abarcaban todo: los caballos, los mensajeros, el don de la curación que se le había concedido. La luz dorada comenzó a desvanecerse, y con ella las formas distintivas de Joseph y la mujer. Mientras se desvanecían, la voz de Joseph resonó por última vez. Vive, Harold. Eso es todo lo que ella siempre quiso para ti. Y entonces se fueron, dejando a Harold solo con los 4 caballos blancos en un granero que volvía a ser solo un granero, remendado y desgastado, pero de alguna manera más hermoso por sus imperfecciones. Luna empujó suavemente el hombro de Harold, devolviéndolo al momento presente. Afuera, la noche era clara y fría, con las estrellas brillando como fuegos lejanos en el cielo aterciopelado. Pero por dentro, Harold sentía una calidez que no tenía nada que ver con la temperatura. La calidez de un corazón que se reabría a la vida, a la conexión, a la posibilidad. Bueno, les dijo a los caballos, con voz firme a pesar de la extraordinaria experiencia. Parece que ahora somos una familia, todos nosotros. Y en ese momento, Harold Mason comprendió el verdadero regalo que los caballos blancos habían traído a su puerta en aquella noche nevada. No solo compañía o un propósito, sino el valor para volver a vivir plenamente, para honrar la memoria de Martha, no a través del aislamiento, sino a través del compromiso con el mundo que ella había amado tan profundamente. Afuera comenzó a caer nieve fresca, cubriendo la montaña con un manto de un blanco inmaculado, un nuevo comienzo, limpio y lleno de promesas.